Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. La noche de hogar que la hermana Perry y yo hemos estado haciendo los lunes por la noche, de pronto aumentó de tamaño. A nuestro complejo de apartamentos se han mudado mi hermano, su hija, el hermano de Bárbara y una sobrina con su esposo. Es la única vez en la que he tenido la bendición de tener familia que viviera cerca de mí desde que era niño. En ese entonces mi familia vivía en la misma cuadra, junto con varios parientes de la familia extendida de mi madre. La casa del abuelo Sonny estaba al lado de la nuestra y al norte, y la de la tía Emma al lado y al sur. En el lado sur de la cuadra vivía la tía Josephine y en el lado este estaba el tío Alma. Durante mi niñez nos relacionábamos con los familiares todos los días y compartimos momentos especiales al trabajar, jugar y pasar tiempos juntos. No podíamos hacer muchas travesuras sin que nuestras madres se enteraran. Nuestro mundo es diferente ahora. Los integrantes de las familias viven en diferentes lugares, aun si viven relativamente cerca el uno del otro. A menudo no viven al lado. Aún así, debo creer que mi niñez y mi situación actual son un pedacito de cielo al tener a familiares queridos viviendo cerca el uno del otro. Me sirve como un recordatorio constante de la naturaleza eterna de la unidad familiar. En mis años de adolescencia tuve una relación especial con mi abuelo. Siendo el hijo mayor de mi familia, retiré la nieve en el invierno y cuidé del césped en el verano, tanto de nuestra casa, la de mi abuelo y de mis dos tías. Por lo general, el abuelo se sentaba en el porche delantero mientras yo cortaba el césped. Cuando terminaba, me sentaba en las gradas de la entrada a la casa y conversaba con él. Esos momentos son recuerdos preciados para mí. Un día le pregunté a mi abuelo, ¿cómo sabría yo si siempre estaba haciendo lo correcto? Ya que en la vida se nos presentan muchas opciones. Como él solía hacer, me respondió con una experiencia de su vida en la granja. Él me enseñó la manera de entrenar a una yunta de caballos para que trabajaran juntos. Él explicó que una yunta de caballos siempre debe saber quién está a cargo. Una parte clave para controlar y dirigir a un caballo es un arnés y un freno. Si un miembro de la yunta cree que no necesita obedecer la voluntad del conductor, la yunta nunca tirará ni trabajará junto al otro para aumentar su capacidad. Ahora vamos a examinar la lección que mi abuelo me enseñó usando este ejemplo. ¿Quién es el conductor de la yunta de caballos? Mi abuelo creía que es el Señor. Él es quien tiene un propósito y un plan. Él es también quien entrena y crea la yunta de caballos. Y a su vez, quien crea a cada uno de los caballos. El conductor sabe lo que es mejor, y la única manera para que un caballo sepa que siempre está haciendo lo correcto es ser obediente y seguir la guía del conductor. Entonces, lo que mi abuelo decía, ¿a qué se comparan estas cosas?
Yo creí en ese entonces, así como creo ahora, que mi abuelo me estaba enseñando a seguir las impresiones del Espíritu Santo. En su mente, el arnés y el freno eran espirituales. Un caballo obediente que forma parte de una yunta de caballos bien entrenada solo necesita de un suave tirón del conductor para hacer exactamente lo que él deseaba que hiciera. Este suave tirón es equivalente a la voz apacible y delicada con la que el Señor nos habla. Por respeto a nuestro albedrío, nunca es un susurro fuerte ni enérgico. Los hombres y las mujeres que hagan caso omiso de los suaves susurros del Espíritu a menudo aprenderán como aprendió el Hijo pródigo, mediante las consecuencias naturales de la desobediencia y de vivir perdidamente. Fue solo después de que las consecuencias naturales humillaran al Hijo pródigo que él volvió en sí y escuchó los susurros del Espíritu que le dijeron que regresara a casa de su padre. Así que la lección que me enseñó mi abuelo era de que siempre estuviera dispuesto a recibir un suave susurro del Espíritu. Él me enseñó que siempre recibiría tales susurros si empezaba a ir por el camino equivocado y que nunca sería culpable de cometer una falta grave si permitía que el Espíritu guiara mis decisiones en la vida. Como leemos en Santiago 3:3, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Debemos ser conscientes de nuestros frenos espirituales, incluso al más mínimo susurro del Maestro. Debemos estar dispuestos a cambiar por completo nuestro rumbo. Para tener éxito en la vida, debemos enseñar a nuestro espíritu y cuerpo a trabajar juntos, obedeciendo los mandamientos de Dios. Si damos oído a los suaves susurros del Espíritu Santo, eso puede unir el espíritu y el cuerpo en propósito y guiarnos de regreso a nuestro hogar eterno, a vivir con nuestro Padre Celestial. En nuestro tercer artículo de fe aprendemos la importancia de la obediencia. Creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. La clase de obediencia que mi abuelo describió en el ejemplo de una yunta de caballos requiere además una responsabilidad especial, es decir, una fe absoluta en el conductor de la yunta. Por lo tanto, la lección que mi abuelo me enseñó también se refería al primer principio del Evangelio, fe en Jesucristo. El apóstol Pablo enseñó, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces Pablo utilizó los ejemplos de Abel, Enoc, Noé y Abraham para enseñar acerca de la fe. Él se centró en la historia de Abraham, puesto que Abraham es el padre de los fieles. Pablo escribió, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en una tierra ajena. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Sabemos que por medio de Isaac, hijo de Abraham y de Sara, se le dio una promesa a Abraham, la promesa de una posteridad, como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
Y entonces se probó la fe de Abraham de una manera que muchos de nosotros consideraríamos inimaginable. He meditado sobre la historia de Abraham e Isaac, y aún así no comprendo plenamente la fidelidad ni la obediencia de Abraham. Puedo imaginarlo recogiendo las cosas fielmente para salir temprano una mañana, pero ¿cómo dio todos esos pasos junto a su hijo Isaac durante un viaje de 3 días en la base del monte Moriah? ¿Cómo llevaron la leña para prender el fuego arriba en la montaña? ¿Cómo construyó el altar? Antes de que lo atara a Isaac y lo colocara en el altar, ¿cómo le explicó que él sería el sacrificio? ¿Y cómo tuvo la fuerza para levantar el cuchillo para matar a su hijo? La fe de Abraham le confería el poder para seguir la guía de Dios con precisión, hasta el momento milagroso en que un ángel se dirigió a él desde el cielo y le anunció que había pasado su prueba agonizante. Luego el ángel del Señor le repitió las promesas del convenio abrahámico. Me doy cuenta de que los retos relacionados con tener fe en Jesucristo y ser obedientes serán más difíciles para algunas personas que para otras. Tengo suficientes años de experiencia para saber que aunque hay diferentes tipos de caracteres en los caballos y por lo tanto algunos son más fáciles o más difíciles de entrenar, hay una variedad mucho mayor en las personas. Cada uno de nosotros es un hijo o una hija de Dios y tiene una singular historia en la vida preterrenal como en la terrenal. Por consiguiente, hay muy pocas soluciones que funcionen para todos. Entonces reconozco la naturaleza de la vida de ensayo y error y lo que en realidad es más importante, la necesidad del segundo principio del Evangelio de Jesucristo, lo cual es el arrepentimiento. También es cierto que la época en la que vivió mi abuelo fue una época más sencilla, en especial en cuanto a las decisiones entre el bien y el mal, aunque algunas personas muy inteligentes y perspicaces podrían creer que nuestra época más compleja requiera soluciones aún más complejas. No estoy convencido de que estén en lo cierto. Más bien, creo que la complejidad de hoy en día requiere una mayor sencillez, como la respuesta que me dio mi abuelo a mi sincera pregunta acerca de la forma de saber la diferencia entre el bien y el mal. Sé que lo que les ofrezco hoy es un consejo sencillo, que puede no funcionar para todo el mundo, pero puedo testificar acerca de lo bien que funciona para mí. Se lo recomiendo a ustedes y aún los invito a experimentar con mis palabras. Y si lo hacen, les prometo que los conducirá a decisiones claras cuando estén rodeados de opciones y a respuestas sencillas a las preguntas que confunden a los instruidos y a los que creen ser sabios. Con frecuencia pensamos que la obediencia consiste en seguir en forma pasiva y sin pensar las órdenes o dictados de una autoridad superior. En realidad, la obediencia es un emblema de nuestra fe en la sabiduría y el poder de la máxima autoridad, a un Dios. Cuando Abraham demostró fidelidad y obediencia inquebrantable a Dios, aun cuando se le mandó sacrificar a su hijo, Dios lo rescató. Cuando demostramos nuestra fidelidad del mismo modo mediante la obediencia, al final, Dios nos rescatará. Aquellos que confían únicamente en sí mismos y siguen solo sus deseos y tendencias son tan limitados en comparación con aquellos que siguen a Dios y tienen acceso a su sabiduría, poder y dones. Se dice que una persona que se preocupa solo de sí misma no llega a nada. La obediencia firme y proactiva no significa en lo absoluto débil o pasiva. Es el medio por el que declaramos nuestra fe en Dios.
y nos hacemos merecedores de recibir los poderes del cielo. La obediencia es una decisión entre nuestro propio conocimiento, poder limitado, y la sabiduría ilimitada e omnipotente de Dios. De acuerdo con la lección de mi abuelo, es una decisión de discernir los susurros del Espíritu y seguir siempre la guía del conductor. Que lleguemos a ser herederos del convenio y de la descendencia de Abraham a través de nuestra fidelidad y al recibir las ordenanzas del Evangelio restaurado. Les prometo que las bendiciones de la vida eterna están al alcance de todos los que son fieles y obedientes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.